Controversias mormonas. Carta a un director del SEI a debate, cuarta parte. Hola mis apreciados oyentes, gracias por conectar una semana más conmigo. Yo soy Emanón, el profeta desconocido, y esto es Controversias Mormonas. Como siempre, mi desprecio absoluto a todas las guerras, en particular existente entre Ucrania y Rusia. Los perdedores siempre son los inocentes y aquellas personas que pierden a un ser querido, amigo o conocido. Mi no a la guerra es absoluto. Pero pasemos a la cuarta parte de este debate, a una carta a un director de SEI por parte de Fire Mormon y este servidor. El debate ficticio, quiero aclarar, al igual que Fire Mormon, son un grupo de apologistas, entre otros, que apoyan a la Iglesia Su, pero no de una manera oficial. Bien, el siguiente tema a tratar es inquietudes y preguntas de la restauración del sacerdocio. Jeremy Runes, que es el autor de la carta a un director del SEI, dice: el autor cita a Richard Bushman. La aparición tardía de estos relatos plantea la posibilidad de una fabricación futura. Historiador Santos Últimos Días, Ruth Stone, Rollis, página 75. Fay responde: el autor solo incluye parte de la cita de Richard Bushman, por lo que hace que parezca que Bushman está sugiriendo que José pudo haber fabricado estos relatos. Esto es incorrecto. Bushman continúa para hacer su punto. José añadió las historias de ángeles para embellecer su historia temprana y verse más como un visionario. Si es así, hizo muy poco de la ocurrencia. Caldwell fue el primero en contar la historia de la aparición de Juan, no José mismo. El autor tergiversa el comentario de Richard Bushman al sacarlo de su contexto, lo que hace que parezca que él está diciendo algo que él nunca tuvo la intención de decir. El autor afirma que Bushman está de acuerdo con su posición, la cual es que José fabricó estos relatos. Comentario mío. Fire, vosotros también usáis el mismo sistema cuando queréis resaltar un hecho. Hay que admitir que los dos utilizáis las mismas armas y procedimientos. No sería equitativo apoyar a uno y desestimar al otro cuando los dos procedéis de la misma manera. Además, suponéis lo que el autor quería decir, como si supierais lo que Bushman pensaba o cuál era su intención. Como de costumbre, y para no variar, eludís la respuesta. Sí, lo dijo. Tal vez con la idea o con otra intención al aparente, puede ser. Pero lo dijo y lo hizo por escrito. Aceptar la realidad de una vez. Lo dicho, dicho está. Lo escrito queda perenne para las eternidades. Jeremy Runes dice: al igual que la historia de la primera visión, ninguno de los miembros de la iglesia o de la familia de José Smith había oído hablar antes de 1834 acerca de una restauración del sacerdocio de Juan el Bautista o Pedro, Santiago y Juan. Respuesta de Fire. Los registros indican que la visita de Pedro, Santiago y Juan a los efectos de la ordenación se estaba discutiendo en 1830. Además, el autor no tiene idea alguna sobre si José pudo o no pudo haber dicho a su familia acerca de esto. Comentario. ¿Veis? Ahora vosotros estáis dando por hecho algo que puede que ocurriese o no. Lo cierto es que no hay constancia por parte de la familia de José Smith de que lo hiciese, de que le relatase la restauración del sacerdocio. Es de suponer, conforme a otros eventos ocurridos, que lo hubieran registrado por escrito de haber sucedido. Dado que después se complace Fay en argumentar la fecha del recibimiento del sacerdocio, y yo no lo considero esencial ya que es complementos, solo me voy a ceñir para ahorrar tiempo a las preguntas y respuestas cruciales. Si alguno está interesado en saber más, le remito a que lea las respuestas completas en la página correspondiente a Carta a un director de SEI, respuesta por Fire Mormon. Jeremy Runes dice: aunque ahora se enseña que el sacerdocio fue restaurado en 1829, José y Oliver nunca hicieron tal declaración hasta 1834. ¿Por qué les tomó 5 años a José y a Oliver en decirle a los miembros de la iglesia sobre el sacerdocio?
Respuesta de Fay. El autor desea persuadir al lector de que José y Oliver componen la historia varios años después de los hechos, es decir, que se confabulan para juntos hacer saber las cosas años después. No sabemos cuándo Oliver menciona por primera vez la restauración del sacerdocio a cualquier persona. Solo sabemos cuándo por primera vez lo puso en la impresión. Comentario mío. Confirmado. ¿A qué pues viene tanta palabrería? Fair dice también. Primero, necesitamos mencionar que muchos críticos pasan por alto los versículos en el libro de Mormón que mencionan explícitamente el sacerdocio según el orden de Melquisedec, por ejemplo, Alma 4:20 y Alma 13. Es poco probable, por lo tanto, que estos cuentos sean una fabricación completa en vista de que sabemos que estos versículos le sirvieron de ímpetu a José y a Oliver a que preguntaran en cuanto al modo apropiado del bautismo bajo esta autoridad. No sabemos cuándo Oliver menciona por primera vez la restauración del sacerdocio a cualquier persona. Solo sabemos cuándo por primera vez lo puso de forma impresa. Pero considere esto. Si Oliver estaba encubriendo un fraude por parte de José Smith cuando hablaba de la recepción de los sacerdotes alónicos de Melquisedec, entonces, ¿por qué no expuso el fraude después de caer en desacuerdo con José Smith y ser excomulgado de la iglesia? ¿Por qué, de hecho, según Oliver, insistiendo en que los eventos relacionados con la restauración del sacerdocio realmente ocurrieron? Comentario mío. Sí, Fer, nadie está negando los hechos. No podíamos hacerlo ya que ni pecaríamos de falsedad ante la posibilidad de que sí ocurrieron. No estábamos allí, pero tampoco estábamos cuando Colón llegó al Nuevo Mundo, pero no podemos negarlo al estar registrado por escrito. Aquí la cuestión es o son las fechas en que los eventos ocurrieron y vosotros, apologistas y supuestos eruditos, ya confirmáis que no lo sabéis con precisión o exactitud. Luego está confirmada la afirmación de Jeremy Gunners. Jeremy Gunners dice: José Smith y Oliverio Candary no enseñaron a nadie ni registraron nada antes de 1834 de que los hombres ordenados a los oficios de la iglesia estaban recibiendo la autoridad del sacerdocio. Respuesta de Fay. El periódico Pine Service Telegraph afirma en 1830 que Oliverio Candary estaba enseñando por esta autoridad después de que afirmara haber conversado con ángeles. El diario Palmyra Reflector afirmó en 1831 que Cowdery dijo que tenía entrevistas frecuentes con los ángeles. Comentario mío. Aparte de que últimamente Oliverio Candary recibe muchas visitas espirituales y, en fin, muchas visitas de ángeles. Casi como las que recibía José Smith. Así que yo casi digo que los dos eran iguales. Bueno, como decía, comentario mío. Fire, el aludir algo que se escribió en un periódico que cabe la posibilidad, no sabemos, de que el periodista fuera fiel a los hechos o no, vamos a suponer que era honrado y fiel cumplidor de su trabajo, no justifica los hechos. Ejemplo, mi jefe me autoriza a ir al banco a retirarme un dinero. ¿Me ha dado la autoridad de jefe o de algún cargo añadido al que tengo? No, claro que no. Luego, por esta autoridad, ¿qué autoridad? No se especifica, por lo que se desconoce dicha autoridad. Debemos suponer que se refiere al sacerdocio. Mucho suponer me parece a mí viniendo de vosotros. Yo puedo autorizar o ser autorizado, pero tal y como se enseña en la Iglesia Santos Últimos Días, una cosa es la autoridad del sacerdocio y otra muy distinta el poder del sacerdocio. No me quieras engañar que chocas con hueso. Jeremy Gunners dice: José Smith y Oliverio Candary cambiaron la redacción de revelaciones pasadas cuando compilaron la edición de 1831 de Doctrinas y Convenios. Respuesta de Fay. Este es un hecho que ha sido discutido en detalle en publicaciones de la Iglesia como Lessing, que es historia de decir, la revista de la Iglesia. Sinneridon también ayudó a editar las revelaciones. Los santos nunca han creído en los profetas infalibles o escritura infalible. La edición y la modificación de las revelaciones nunca fue un secreto. Era bien sabido que la Iglesia de la época de José, y se ha discutido en varias ocasiones en las publicaciones modernas de la Iglesia,
así como extensos estudios en másteres y tesis de doctorado en la Universidad de Brigham Young. Si José podría recibir la doctrina y convenios por revelación, entonces él también podría recibir revelación para mejorar, modificar, revisar y ampliar su producto revelador. La pregunta sigue siendo la misma. ¿José Smith era un profeta? Si lo era, entonces su acción es completamente legítima. Si no lo fuera, esto lo está diciendo Fire, si no lo fuera, entonces no hay mucha diferencia si sus pretendidas revelaciones fueron alteradas o no. Comentario mío. ¿En serio? Tu alegato, tu afirmación es para cubrir y justificar los hechos que como José era un profeta podía recibir un día una revelación y al mes siguiente o en otro momento otra revelación cambiando la anterior. Qué apropiado para vosotros y para la iglesia y para José Smith y Olivier Calder y otros. Aquí ni revelación ni nada similar o parecido. Si hicieron los cambios, sí. Las justificaciones si se piden, si no, ahórratelas. Joder, que es que sí, como era el dueño de la revelación, porque es lo que está diciendo. Como yo soy el dueño de la revelación, puedo cambiarla. Vamos. Y luego se dice que una revelación no se puede modificar si no es por revelación. Claro, porque ha dicho, antes he mandado que te cortaras el dedo, pero no, ahora digo que tiene que ser dos. En fin, Jeremy Runes dice, añadiendo versos acerca de las apariciones de Juan el Bautista y de Pedro, Santiago y Juan, como si esas apariciones ya hubieran existido en las primeras revelaciones en el libro de mandamientos, lo cual no era verdad. Respuesta de Fire. La edición de las revelaciones es un hecho que ha sido discutido ampliamente varias veces en publicaciones de la Iglesia como Ensign. Sidney Rigdon también ayudó a editar las revelaciones. Se salvaron algunos ejemplares del libro de mandamientos después de la prensa fuese destruida y las revelaciones fueran pasadas a la nueva edición. El autor considera que en realidad nadie se dio cuenta de que algunas revelaciones se habían ampliado. Bueno, esto viene a cuento de que se destruyó la imprenta de la Iglesia Santos Últimos Días, entonces unas personas salvaron las copias que se estaban imprimiendo y fue la historia que está la historia de la Iglesia. Bien, la revelación fue ampliada en 1835 de Doctrinas y Convenios para incluir una descripción de todos los profetas que estaban o estarían involucrados con la restauración a partir de Moroni. 2 años después de que se suponía que esta revelación que se publicara en el libro de mandamientos, que es el antecesor de Doctrinas y Convenios, pues si alguno lo sabía, se amplió sustancialmente para su publicación en la edición de 1835 de Doctrinas y Convenios como la sección 50 con la adición de los nombres de una serie de profetas que tenían varias llaves, empezando por Moroni. La revelación se amplió para hablar de mucho más que la restauración del sacerdocio. Perdón, es que me quedo sin saliva para hablar. Comentario mío. Que no necesitamos que justifique la respuesta. Yo por lo menos no me hace falta. Ya sé lo que necesito. Sí que se amplió. Se añadieron versos. Punto. Las justificaciones, si se piden o si son estrictamente necesarias. En este caso, no. Porque me da a mí la impresión de que cuando se imprimió el libro de mandamientos había una postura y cuando después dijeron, se dieron cuenta y dicen, no, ahora vamos a meter esto. En fin, continuamos. Jeremy Runes dice, David Whitmer, uno de los testigos del libro de Mormón, tuvo esto que decir acerca de la restauración del sacerdocio. Nunca había oído que un ángel hubiera ordenado a José y a Oliver al sacerdocio arónico hasta el año 1834, 1835 o 1836 en Ohio. Yo no creo que Juan el Bautista haya ordenado a José y a Oliver. Esto está en Early Mormon Documentos 5.137. Respuesta de Fire. El autor solo incluye la parte del argumento de Whitmer que sirve a su propósito. David Whitmer dio esta entrevista en 1885, mucho después de que había dejado la iglesia, debido a sus desacuerdos con José Smith.
Esto es lo que a los demás dijo durante la entrevista a Zenas H. Gulen el 14 de enero de 1885, en Diario Mormón, documento 137. En el año 1829, en nuestro camino conversé libremente con ellos sobre este gran trabajo que estaban provocando y haciendo, y Oliver declaró en mi presencia a José que se habían bautizado entre sí para cumplir el mandato, y después de nuestra llegada, en algún momento de junio de 1829, José ordenó a Oliverio Caldery como elder, y Oliverio ordenó a José para ser elder en la Iglesia de Cristo, y durante ese año José me bautizó y me ordenó elder de la Iglesia de Cristo. Además, durante ese año la traducción del libro de Mormón se terminó, y predicaba, fue bautizado y ordenado a algunos como élderes, y el sexto día del mes de abril de 1830, 6 élderes junto con unos 50 o 60, tan cercanos, es decir, tanto tiempo no me acuerdo exactamente, de los miembros se unieron para llevar a cabo una organización. Nunca se enteró, nunca me enteré de que un ángel había ordenado a José y a Oliver al sacerdocio de Aarón hasta el año 1834, 35 o 36 en Ohio. Mi información de José y Oliver sobre esta materia, que se lo he dicho y que estaban al mando cuando recibía una revelación por medio de José. No creo que Juan el Bautista nunca ordenase a José y a Oliver, como se ha dicho y creído por algunos, lo considero un error. Comentario mío. Fay intenta desviar nuestra apreciación aparentando que como David Wood estaba enfadado y se había ido de la iglesia, sus palabras no son muy veraces y señala, y también aludiendo que había pasado mucho tiempo, con la definición de la palabra sacerdotal, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua como justificación de los hechos. Dijo la verdad David Whitman, tú vas a admitir que cuando uno está enfadado se dicen muchas cosas y algunas ciertas, pero otras son falsas. La realidad es que hay indicios, pruebas que señalan y afirman que sí se hizo la afirmación. Hechos, fire, no justificación. Que te gustan mucho los adornos para embellecer y justificar con ello algo que no necesita adorno. A veces con un sí o un no es más que suficiente. Bien, quiero comentar que parece que yo tengo algo contra Fair, Mormón. No tengo nada contra ellos. Pero está lleno efectivamente de buenos apologistas, lo reconozco, y buenos eruditos, lo reconozco. Pero quizás cuando digo que reconozco está lleno de buenos apologistas y eruditos, también quiero señalar que son buenos en intentar morder la cola del perro sin llegar a hacerlo, con la finalidad de no responder adecuadamente. Es como decir, ¿qué está usted haciendo por combatir el hambre en África? Bien, estamos en ello, lo he hablado con mis consejeros, hemos mirado a ver qué perspectivas hay, así que estamos en ello, de verdad que estamos en ello. ¿Ha respondido? No, simplemente ha dado un giro para no decirte la respuesta. Pues esto es lo que Fire Mormón hace y va a seguir haciendo, con la finalidad de yo te respondo, pero no te doy una respuesta, para que nos entendamos. Bien, el siguiente tema que sigue es ideas y preguntas de los testigos. Es un buen tema, Antes de pasar a la primera pregunta que figura en la respuesta de Fire Mormón sobre este tema, quiero señalar que elude en la primera cuestión que hace Jeremy Gunes, algo que creo que va a hacer en otras ocasiones, que veremos adelante. La pregunta en cuestión es sobre los 11 testigos, y de momento no la han respondido. Bien, Jeremy Gunes dice, José Smith, su padre y su hermano Hiram tenían un negocio familiar de caza a tesoros que les llevó, tuvieron ese negocio desde 1820 a 1827. Respuesta de Fire. José Smith y algunos de sus familiares tuvieron participación en actividades de caza de tesoros, pero no fue un negocio familiar. Comentario mío. Vaya, parece que con este tema, de momento vamos a ir a algo rapiditos. Fire, nadie ha dicho que los Smith no tuvieran una granja
porque se pueden hablar de la granja, es decir, en la respuesta. Que no tuvieran una granja y que no la dedicase su tiempo. Uno puede ser agricultor y a la vez dedicarse a la caza de tesoros. Eso no me lo podéis negar, ¿ves? Y si se ponen a contarnos que José Smith y su padre tenían una granja y tenían que dedicarla, como eludiendo decir, estaban tan atareados como agricultores que no tenían tiempo de ir a la caza de tesoros. Sí. Os respondo pero sin dar una respuesta. Vale. Uno puede ser agricultor y a la vez, es decir, eso ya lo he dicho. Que vosotros queréis tratarlo como un hobby, pues vale, que sea como un pasatiempo, pero lo hacían. Se dedicaban a la caza de tesoros. Afirmativo, confirmado. ¿Que no era un negocio familiar? Pues a lo mejor ellos creían que o lo trataban como tal. No, ¿sabes? Vosotros no me lo podéis confirmar. Es decir, indicar que no fuera exactamente un negocio familiar. Eludís. Jenny Mejones dice, perdón, José fue contratado por gente como Josías Stowell para buscar un tesoro que menciona a José en su historia. Fireman Fire. Esto es correcto. Stowell contrató a José que le ayudara a buscar una antigua mina. Sin comentarios, ya que confirman los hechos. Jenny Mejones dice, en 1826 José fue arrestado y llevado a corte en Bainbridge, Nueva York, para su enjuiciamiento por fraude. Fue detenido por la denuncia del sobrino de Stowell, quien acusó a José de ser una persona desordenada y un impostor. Bien, en aquella época, en los años 1820, una acusación de una persona desordenada y un impostor era una acusación, digamos, algo común. Era como en la época aquí de España, para que un matrimonio se pudiera divorciar o separar, había que dar una justificación. Entonces el motivo más común era, ¿por qué se quieren ustedes separar? Incompatibilidad de caracteres. Es decir, pues esto de una persona desordenada y un impostor era, digamos, una acusación muy común y muy normal. Es decir, una persona desordenada era como un vagabundo, un indigente, un sin techo. Y un impostor, pues es un mentiroso. Esto está claro. Bueno, respuesta a Fire a la pregunta de Jenny Mejones. José fue llevado ante un juez para una audiencia preliminar por familiares de Josías Stowell, porque pensaban que José lo estaba estafando. El cargo era de ser una persona desordenada. No fue un juicio ningún veredicto fue posible como resultado de la audiencia. No había ninguna decisión tomada para proceder a juicio y José fue puesto en libertad. Comentario. Sí que José fue arrestado. Si era para un examen, ¿para qué tanta pleitesía y tanto bombo y platillo? He revisionado un extracto del periódico de la época en la que aparece José Smith y su arresto. ¿Tan famoso era que apareció en los periódicos solo por un examen? No, fue un juicio. Tú puedes llamarlo como quieras. Fue un juicio y se sentenció una multa. Nada más que añadir. Y cuando ponen multas, no es por un examen. Jeremy Gunes dice, esta es una de las razones por las que los mormones del siglo XXI, en algún tiempo, yo incluido, se sienten tan confundidos y perplejos cuando escuchan cosas como José Smith usando una piedra en un sombrero u Oliverio Caldero usando una vara mágica o una vara de Zaurí. Una vara de Zaurí, ya sabéis, para aquellos que no lo sepan, es decir, os pondré, una vara de Zaurí es lo que estáis viendo aquí. Es decir, es como una Y, para que nos entendamos. Aunque yo, básicamente, a mí me recuerda mucho a un tirachinas que usaba cuando era niño. Nota. Recuerdo el oyente que ya hemos hablado en el tema de la traducción del libro de Mormón sobre el aspecto de este tema y que la iglesia todos los últimos días admite tales eventos. Y me refiero a José Smith traduciendo usando un sombrero y una piedra vidente. Respuesta de Fire a la pregunta. El autor
estaba perfectamente bien como un mormón siglo XXI cuando creyó que José utilizó dos piedras videntes montadas en un marco en forma de figura de 8 para convertir caracteres egipcios reformados en inglés, pero confundido por la piedra y el sombrero. José Smith siempre afirmó que la traducción fue realizada por el don y poder de Dios. Entonces, ¿qué método de conversión es más creíble? 1. José utilizó los intérpretes nefitas que consistían en dos piedras videntes montadas en un marco que se asemejaba a un conjunto de espectáculos, es decir, a unas gafas. Miró las piedras y de alguna manera deduce del texto inglés de los caracteres escritos en las planchas. La suposición de que muchos hacen es que José estaba usando las gafas estas en forma de 8 como un par de gafas que transformaban a los personajes en inglés y por lo tanto requerían una visión directa de las planchas. Hay, sin embargo, indicación de que José Smith puede haber colocado el intérprete nefita en el sombrero. Esto es lo que la iglesia dice al respecto. Según estos relatos, José colocaba los intérpretes o la piedra vicente en un sombrero, apoyaba el rostro en el sombrero para bloquear la luz externa y leía en voz alta las palabras en inglés que aparecían en el instrumento. 2. José colocó la piedra vidente en un sombrero para bloquear la luz y de alguna manera deduce del texto inglés de los caracteres escritos en las planchas. Las planchas se mantuvieran cubiertas por un paño sobre la mesa, según lo informado por muchos testigos. Es decir, que nunca vieron las planchas, siempre estaban tapadas. Eso es algo que quiero hacer constatar. Las planchas siempre estaban tapadas con un paño. Nunca nadie las vio, excepto José Smith. Así que ambos métodos utilizaban piedras videntes y ambos métodos pueden haber utilizado el sombrero para bloquear la luz. Vamos a ver. En fin, estoy intentando hacerme una idea de cómo colocaba las piedras y luego metía, en fin, la sujetaría con las cejas. Bueno. ¿Qué método es más creíble? En última instancia se debe aceptar, sigue siendo Fire, o rechazar la idea de que el texto del libro de Mormón fue revelado a José Smith por revelación, por el don y poder de Dios, independientemente de los detalles más increíbles de los instrumentos y métodos exactos utilizados para lograr esto. Comentario mío. Sí, ¿y qué? A mí también me parece raro y extraño que primero fuera una especie de gafas, figura 8, y luego una piedra en un sombrero. Muy conveniente para José Smith y Olivero Calderi. Puedo admitir lo que la revelación es, tal y como tiene que ser si viene de Dios, por el don y poder de Dios. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿y si es por medio del don y poder de Dios, para qué hace falta una piedra vidente dentro de un sombrero? Perfectamente puedo cerrar los ojos y ver o realizar la traducción por el don y poder de Dios. ¿El problema es la luz? Una habitación oscura y solucionado. Ya existían las ventanas y los cuarterones para taparlo, o se podía poner una tela oscura, negra, por ejemplo, para evitar que pudiera entrar la luz del sol, o hacerlo en una habitación sin ventanas, ya puestos una lamparita. En fin, no Fire, no me convence tu razonamiento, ya que no son absolutos y además muy cuestionables, al igual que mis palabras, por supuesto. Es decir, bla bla bla, si habláis mucho, decís mucho para ver si, y con vuestras palabras yo digo, bueno, sí, no voy a leer todo esto, eso, en fin, nada, no me lo creo. Jeremy Runes dice, si el don de Olivero Calderi era realmente una vara mágica, entonces esto nos dice que los orígenes de la iglesia están mucho más involucrados en la magia y la superstición popular que lo que el encubrimiento de la Iglesia Santa en sus últimos días nos ha hecho saber en cuanto a sus orígenes e historia. Respuesta de Fire. En realidad, todo lo que esto nos dice es que José y Oliverio Calderi creyeron en magia popular antes de la organización de la Iglesia. Antes. Estas creencias fueron reemplazadas con relativa rapidez después de que la Iglesia fue organizada. Dejaron la plática con José en última instancia dando a Oliver su piedra evidente porque no necesitaba más tiempo. Comentario mío, increíble. Los hechos ocurren en unos momentos en que están recibiendo revelaciones
por medio del don y poder de Dios, y Fay quiere despistarnos con supuestas creencias en magia y adivinaciones. Sombrero, piedra vidente, magia popular y afirmación de Fay que alega que José y Oliverio Calderi creyeron en magia popular antes de organizar la iglesia. Fay, con tres palabras, parece se está afirmando y confirmando que la traducción del libro de Mormón fue un hecho basado en esa magia popular. Argumentos no válidos. Se confirma el uso de la magia popular antes de la organización de la iglesia. Jeremy Runes dice, se nos dice que los testigos nunca negaron sus testimonios, pero no hemos llegado a conocer a estos hombres o investigado qué más dijeron acerca de sus experiencias. Son 11 individuos, Martin Harris, Oliver Calderi, Hiram Page, David Whitman, John Whitman, Christian Whitman, Jacob Whitman, Peter Whitman, hijo, Hiram Smith, Samuel Smith y José Smith, padre, quienes compartían una cosmovisión común de clarividencia, magia y excavaciones de tesoro, lo cual fue lo que los unió en 1829. Y Fay responde, una visión del mundo común de la clarividencia, la magia y la excavación del tesoro no es lo que atrajo a todos los testigos en 1829. Estos hombres, independientemente de cualquier creencia que tenían en la magia popular, fueron exitosos y respetados en su comunidad. Comentario mío. Antes de continuar, porque este tema es algo extenso y de importancia, quiero comentar la respuesta de Fay, los cuales dan por hechos ideas y pensamientos que no son del todo probatorios al realizarlos en la época y siglos donde los citados 11 testigos no están vivos, ni pueden hablar por ellos mismos. Cierto que se tienen que basar en relatos y testimonios dados en su día, cuando vivían, al igual que aquellas personas que lo conocieron también nos hablan de ello, pero eran personas sinceras, honradas en sus testimonios. Vamos a ver que no todos eran lo que se conoce como trigo limpio. Fay, no pongas palabras en boca de quien no puede ya expresarse. Lo cortés no quita lo valiente. Pueden ser respetados y exitosos y haber mentido en sus testimonios o estar errados no intencionadamente. En ellos creyeron ver algo que en realidad no era tal. Feynman dice, William Ladd, quien fue aprendiz en el estudio jurídico de Calderi, lo conocía desde hace muchos años. Ladd era un miembro de la Barra de Ohio y se desempeñó como fiscal juez de pruebas del alcalde de Tiffin, tesorero del condado y 2 términos en el Senado de Ohio. Fue nominado por su partido para las principales oficinas del estado 2 veces. Land escribió sobre Calderi. Señor Calderi fue un abogado capaz y gran defensor. Sus modales eran fáciles y caballerosos. Él era educado, dignificado pero cortés, con toda su disposición amable y simpático. Había un cierto grado de tristeza que parecía impregnar todo su ser. Su asociación con los demás se caracterizó por la gran cantidad de información de su conversación transmitida y la belleza de su voz musical. Sus direcciones a la corte y al jurado se caracterizan por un alto grado de oratoria, con la fuerza brillante y forense. Era modesto y reservado, nunca habló mal de nadie, nunca se quejó. Javier Gibson, un opositor político de Oliverio Calderi y otro abogado, es decir, esto hay que tener en cuenta. Oliverio Calderi fue abogado, y ya sabéis que los abogados, por lo menos hoy en día, no tienen muy mala fama. Se les toman, yo por lo menos considero, porque no me he encontrado todavía a un abogado que sea honrado y honesto, por lo menos en su trabajo. Digamos que como él como persona puede ser muy honesto, pero a la hora de desempeñar su trabajo a mí llegó a decirme un abogado, miente para ganar el juicio. Y yo le dije al abogado, no tengo por qué mentir, yo con la verdad voy a ganar el juicio. Y dije la verdad, y cuando terminó el juicio, me acuerdo que mi abogado se acercó a mí y dijo, anda, pues es verdad, ha dicho la verdad y encima hemos ganado. Es decir, que los abogados, yo por lo menos ya digo, no tengo muy buena impresión de ellos porque les tengo por unos mentirosos. Bueno, como decía,
Harvey Gibson, un opositor político de Oliver y otro abogado, cuya estatua ahora se sitúa en el frente del Palacio de Justicia del Condado de Seneca, escribió: Canduri fue un abogado capaz y un agradable caballero intachable. Comentario mío. Es bien sabido que en las cárceles, tanto de ahora como del pasado, y así ocurrirá en el futuro, está llena de gente respetable, educada, bien vestidas, amable con sus semejantes, etc., pero que luego resulta que son ladrones, asesinos, mercenarios, violadores, abusadores, mentirosos. ¿Cuántas familias los testigos afirman que son un modelo y en realidad él es un maltratador y lo seguirá siendo mientras su pareja no lo denuncie? A buen entendedor, con pocas palabras basta. Nadie es perfecto, Fari, y a mucha gente le persigue su pasado. Que la gente puede cambiar, no discuto, pero recordar algo que aprendí hace ya un tiempo. El tigre no puede mudar las rayas. Sí, las personas no son tigres, pero la cabra siempre tirará para el monte, ya sé. Peco de falta de presunción de inocencia. Pero, de verdad, es esa que os he dicho. Un abogado siempre va a defender a su cliente, aunque éste tenga que mentir. Y va a utilizar las armas de un abogado. Es decir, pero bueno, yo no digo que no fuese un abogado honrado, Olivero Candelier, por favor. Simplemente digo que los abogados tienen mala fama, en mi opinión, o para mí. Respuesta de Fire. Martin Harris, incluso algunos antimormones que conocían a Harris o conocían a aquellos familiarizados con Harris, creían que él era honesto y trabajador, benevolente y un ciudadano digno. Que eso está escrito de los periódicos de Harris, del Departamento de Estudios con los Santos. Varias familias que suman cerca de 50 almas tomaron su línea de marcha de esta ciudad la semana pasada por la tierra prometida, entre los que se encontraba Martin Harris, uno de los creyentes originales en el libro de Mormón. El señor Harris fue uno de los primeros pobladores de esta ciudad y nunca ha dado el carácter de un hombre honorable y recto y un vecino amable y benévolo. Él había asegurado a sí mismo por la industria con esto y una fortuna, es decir, que había amasado una fortuna en la industria. Y es respetable que ha dejado un gran ciclo de conocidos y amigos a la piedad de su engaño. Pomeroy Tucker, que conocía a Harris pero no creía en el libro de Mormón, una vez señaló: ¿cómo conciliar el acto de Harris en la firma de su nombre o a tal declaración en el testimonio del libro de Mormón, teniendo en cuenta el carácter de la honestidad que siempre había sido concedido a él? Nunca podía explicarse fácilmente. Marty fue excomulgado en diciembre de 1837 en Killard, Ohio, donde permaneció durante los siguientes 32 años. Durante ese tiempo, Harris se asoció con Warren Parris y otros residentes de Killard, y vecinos de Killard, que organizaron una iglesia. El 30 de marzo de 1839, George A. Smith escribió una carta a Killard describiendo algunas de las divisiones en el partido de Parris. El pasado sábado, una división surgió entre el partido Parris sobre el libro de Mormón. John F. Byton, Warren Parris, Hugh Johnson y otros dijeron que era una tontería, y Marty Harris dio testimonio de su verdad y dijo todo estaría condenado si rechazaban la verdad. Tales acciones sugieren un grado significativo de independencia por la que no se le da a Harris generalmente crédito. Comentario mío. No quiero extenderme mucho. Mi alegato es el que dio Jeremy Gunness. Antes de que Harris se convirtiera en mormón, ya había cambiado de religión por lo menos 5 veces. Después de la muerte de José, Harris continuó este patrón anterior de unirse y abandonar 5 sectas más diferentes, entre ellos la de James Strang, por la que Harris fue en una misión a Inglaterra. Otras ramas mormonas y los Shackers, otras ramas mormones y los Shackers. No solo Harris se unió a otras religiones, sino que testificó y fue testigo especial de ella. Se ha informado que Martin Harris declaró en repetidas ocasiones que él tenía tantas pruebas para el libro de los Shackers de las que tenía para el libro de Mormón. Esto está en
de Bladen and Kelly debate, página 173. Digo, 170. Respuesta de Fire. La acusación es simplemente ad hominem, eso, ad hominem. Es decir, esto significa negar el testimonio de Harry debido a las creencias que tenía antes de la restauración. Comentario mío. ¿Denota sí o no que tantos cambios de religión denota que es una persona inestable? Al igual que fue testigo de José Smith y también de James Strand. No, Fire. No intentes crear una falacia de algo verosímil. Si un hombre entra cada 2 por 3 en un hospital, diremos pues que es una persona enfermiza, ¿sí o no? Una persona cada X tiempo es ingresada en un psiquiátrico. Diremos que es una persona con problemas mentales, ¿sí o no? Por tanto, por una regla de 3, y ahí lo dejo. Respuesta de Fire. El hecho de que Marty se unió a otras sectas antes de que finalmente regresara a la iglesia no tiene incidencia sobre su testimonio del libro de Mormón, que reiteró durante toda su vida. Nadie lo está negando. Pero bueno, ya he dado mi comentario y mi respuesta, así que no voy a hacer más comentarios de esta respuesta de Fire. Bien, Jeremy Runner dice, tampoco lo hicieron los testigos de James Strand, incluso después de que fueron excomulgados de la iglesia y se distanciaron de Stan, tampoco lo hicieron decenas de vecinos y compañeros de José Smith, que juraron y afirmaron declaraciones juradas de José y los personajes de su familia. Tampoco lo hicieron muchos de los testigos de Saque, que firmaron declaraciones juradas de que vieron a un ángel en el techo sosteniendo el sagrado pergamino y libro, escrito por el fundador An Lee. Lo mismo sucede con los miles de personas durante los siglos que han afirmado toda su vida haber visto a la Virgen María y que señalan esa experiencia como evidencia de que el catolicismo es verdad. Y me remito con esto al milagro de Lourdes y al milagro de Fátima. Ahí lo dejo. Bueno, la respuesta de Fire. David Whitman, a lo largo de Richmond, Missouri, los no mormones tenían a David Whitman como ciudadano honesto y digno de confianza. Cuando un antimormón dio una conferencia en la ciudad natal de David y puso a David como de mala reputación, el periódico local no mormón respondió con una primera plana del espíritu editorial antipático con el mormonismo, pero insistente en los 46 años de la ciudadanía privada por parte de David Whitman en ritmo, sin mancha ni arruga. Es decir, el periódico dio una buena imagen de David Whitman. Al año siguiente, el editor escribió un homenaje en el 80º cumpleaños de David Whitman, es decir, 80 años, quien sin remordimiento por el pasado todavía reitera que vio la gloria del ángel. Esta es la cuestión fundamental de la vida de David Whitman. Durante 50 años en la sociedad no mormón insistió con el fervor de su juventud que él sabía que el libro de Mormón fue revelado divinamente. Relativamente pocas personas en Richmond podrían aceptar en su totalidad tal testimonio, pero ninguno dudaba de su inteligencia u honestidad completa. Comentario mío. Lo cortés no quita lo valiente. Jeremy Runner dice, si David Whitman es un testigo creíble, ¿por qué es que solo creemos su testimonio del libro de Mormón, ignorando su otra declaración en la que afirma que el mismo Dios le habló a Whitman por su propia voz desde los cielos en junio de 1838, mandándole a apostatar de la única y verdadera iglesia del Señor? Y ahí lo dejo. Jeremy Runner dice, el hecho de que Olivero Caldry, para exponer el fraude de la restauración del sacerdocio durante sus actuaciones, es decir, tras el proceso de excomunión y después de su excomunión, es decir, de la iglesia, ¿por qué no expone el fraude? ¿Por qué sigue con la falsa historia? Existen muchas razones posibles. José Smith y el fraudulento y Olivero Caldry serían igualmente expuestos por el conspirador y cofundador de la iglesia. Oliver de Canterbury compitió con José Smith para el liderazgo de la iglesia y quería mantener su credibilidad como potencial futuro líder entre los miembros de la iglesia. De hecho, Oliverio
Se quedó en Far West durante unos meses después de su excomunión, hasta que temía por su vida y era conocido como disidente. Cualquier persona, incluso una persona honesta, es decir, este es el tercer punto, odia admitir que estaba desconcertado o que él mintió bajo juramento o que él ha contribuido a la decepción de miles de personas de confianza. Es más fácil y causa menos problema. Es más fácil y causa menos problema que solo pegarse por la historia original. Él no quería desilusionar o destruir la fe de aquellos que fueron convertidos al libro de Mormón a causa del testimonio. Este era el punto 4. Punto 5. Puede haber conversado una sensación especial en consideración por el libro de Mormón debido a sus muchos pasajes bíblicos y enseñanzas centrados en Cristo. Punto 6. Su declaración se afirma en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no solo sería culpable de perjurio, pero su credibilidad sería sospechosa y arruinado por el resto de su vida. Esto es especialmente cierto para Oliverio Caldry, como su moneda más importante y activo en su carrera. Recuerda que era abogado y luego se metió en política. Pues o no percibir la integridad y la reputación con los no mormones. Punto 7. Disfrutaron del estatuto de credibilidad por ser testigo y miembro de una religión que crece rápidamente como fundadores. Con el tiempo él continuó embelleciendo y perseverando en su historia. Oliverio aparecía como siniestro y conveniencia engañoso y poco fiable. Le parecía algo siniestro y no conveniente y engañoso decir a la gente que lo que él había protestado desde y permitía aparecer en la prensa solo era un gran engaño y una mentira. Es decir, no le parecía bien, esto podía ser otra forma, el que él no quería aparecer como una persona engañosa o que iba de manera siniestra. El precio de la pérdida de respeto y reputación era tal vez un precio que Oliverio Caldry no quería pagar. Respuesta de Fire. El autor utiliza la defensa Spaghetti. Cuando los críticos no pueden averiguar cómo sucedió algo, van a tirar toda explicación posible en la esperanza de que uno de ellos se adhiera a la pared. Es decir, yo doy muchas respuestas y a mí si alguna de ellas es la correcta, lo que quiere decir. Dice, falacia lógica, carga de la prueba. El autor asume que la carga de la prueba no es su responsabilidad, sino más bien la responsabilidad de otra persona que debe refutar la reclamación. El autor de la carta 6 propone que Oliverio Caldry era o bien un conspirador o que estaba desconcertado. En otras palabras, Oliverio Caldry sabía de la estafa o que no sabía acerca de la estafa. El autor ha cubierto sus dos bases, eliminando por supuesto la posibilidad de que Oliverio en realidad decía la verdad. El autor sugiere que Oliverio no quería destruir la fe de los que creen en el libro de Mormón, y él mismo pudo haber tenido un sentimiento especial para el libro, a pesar de que en realidad sabía que fue un engaño y una mentira. El autor afirma que Oliverio era una persona de honor, integridad y la reputación con los no mormones, los cuales lo advirtieron. Y sin embargo estaba dispuesto a pagar el precio de la pérdida de respeto y reputación al negar su testimonio del libro de Mormón. Oliverio Caldry fue excomulgado de la iglesia, entre otras cosas, acusado públicamente por su conspirador José Smith de adulterio. Y el autor propone que Oliverio quería mantener su credibilidad como un potencial futuro como líder de la iglesia. Si Oliverio queda en Far West después de la excomunión, ¿era una realidad evidencia de esto? La lógica presentada por el autor es absurda, es decir, se refiere a Jeremy Hunners, y es un ejercicio de gimnasia mental. Él tiene que llegar a alguna razón, cualquier razón, para explicar por qué Oliverio era tan deshonesto y sin embargo nunca negó su testimonio. Es más fácil creer que Oliverio estaba realmente diciendo la verdad acerca de la restauración del sacerdocio. Comentario mío. No hay que estrujarse mucho la mollera para ver y comprender que todos los indicios indican o señalan a Oliverio Caldry como socio de José Smith en la ardua tarea de crear una iglesia y crear unos hechos mágicos muy imaginativos, muy acorde con sus planes y los evidentes relatos. Debemos recordar, y os recuerdo algo que hemos hablado antes,
sobre la magia popular, que Fray Mormón reconoce que en tanto Oliverio Caldere como José Smith eran partidarios de ello, es decir, que creían en la magia popular y que eran incluso activos en esta magia popular, entre comillas, que no quiero faltar a nadie, antes, como Fray Mormón nos señala, antes de organizar la iglesia. Bien, como hemos dicho, como socio José Smith, el ardua tarea de crear una iglesia y crear unos hechos mágicos y muy imaginativos, muy acorde con sus planes y los evidentes relatos. ¿Por qué no destapó el fraude? Quizás porque no le convenía. Este que escribe no lo sabe ya que no está en la cabeza de esa persona. Pero al igual que yo no puedo asumir palabras o pensamientos de Oliverio Caldere, tampoco Fire puede hacerlo. Si lo hace, que presente pruebas que, si que pueda crear una duda razonable, sean verídicas. No respondo o comento nada más, salvo lo importante, como he dicho anteriormente. Dado que sobre la traducción del libro de Mormón ya se han admitido los hechos y verificado que ocurrieron, José Smith metía su cabeza en el sombrero donde tenía la piedra evidente, etcétera, etcétera. Así que no entiendo por qué Fay intenta una y otra vez volver sobre el asunto de cómo se hicieron y los por qué se hicieron así. Yo ya di por zanjado el temario, ya que la Iglesia Santos últimos días ha admitido los eventos como fueron en realidad. Así que Fay, cremallera y a seguir para adelante. Quiero hacer una nota, un paréntesis. Daniel C. Peterson, que tanto le gusta nombrar a Fay, Daniel Carl Peterson es profesor de estudios islámicos y árabe en el Departamento de Lenguas Asiáticas y del Cercano Oriente de la Universidad de Brigham Young. Luego, ningún panadero va a decir nada mal de su pan. De no se vale de personal cualificado, lo puedo discutirlo siempre que lo sean, para valorar o atestiguar algo que crea conflictos de intereses. Un empleado de una fábrica de jabones siempre va a valorar muy positivamente la materia prima con la que trabaja, y si está contento con el trabajo de la empresa, hablará bien de ella siempre. Jeremy Horner dice: el error que cometen los mormones del siglo XXI es que están viendo a los testigos del libro de Mormón, como hombres empíricos y racionales del siglo XIX, en vez de los hombres de pensamientos de magia, supersticiosos y buscadores de tesoros que eran en realidad. Han ignorado las peculiaridades de su manera de ver el mundo y al hacerlo malinterpretan sus experiencias en calidad de testigos. Bien, el método empírico analítico es uno de los modelos para describir el método científico, que se basa en la experimentación y la lógica empírica, junto a la observación de fenómenos y sus análisis estadísticos. Este método es el más usado en el campo de las ciencias sociales y las matemáticas. Bien, a la pregunta de Jeremy Gunes, Fay responde: la arrogancia de asumir que los hombres del siglo XXI son de alguna manera más empírica o racional que los hombres del siglo XIX es asombrosa. Da a entender que los hombres del siglo XIX son intrínsecamente poco fiables. Es tanto un ad hominem, esta palabra latina, un ataque contra el carácter de la persona que hace la reclamación en lugar de la afirmación de sí mismo, y establece un estándar imposible de evidencia por el Evangelio, la medida en que eran los únicos hombres disponibles como testigos de la época. Así, el autor utiliza un argumento de cribado, fecha de la vida, que puede utilizarse para excluir cualquier evidencia que desee ignorar. Comentario mío. Luego usa el argumento de Daniel C. Peterson, del que os he hablado que era antes, que os habla desestima dado que es muy raro ver a alguien que tire piedras sobre su propio tejado. La explicación es bien sencilla y Fay sabe que es así, pero tienen que usar argumentos largos con palabras o declaración de eruditos que bien o son miembros de Santos Últimos Días o trabajan para la Universidad de Brigham Young. Hoy en día creeríamos en brujas como sucedía en la antigüedad. La respuesta es que hay mucho menos que en esa época. Ejemplo,
Antes se creía que los eclipses eran sinónimos de catástrofes y hay quien lo utilizaba para su beneficio. Hoy sabemos que eso es un fenómeno que ocurre cada X tiempo. Pregunta o duda contestada con sencillez, sin adornos y mucha verborrea. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero haber sabido con mis comentarios exponer bien mis bases o mis puntos de vista. Pero yo no busco que mis palabras os convenzcan. Es decir, la verdad está ahí fuera, buscarla. Sé que muchas de las respuestas están en inglés y sé que muchos de habla hispana, es decir, que no sepan inglés, no la van a encontrar. Es por eso que yo estimo mucho la labor que hace Manuel en el programa Pesquisas Mormonas, porque él sabe inglés y entonces puede encontrar aquellos hechos, aquellas verdades que están ocultas para el mundo de no habla inglesa. De nuevo os deseo una buena semana y nos vemos en el próximo programa. Gracias.